Descargo de responsabilidad. Soy dueño de Naruto. Ojos del color de la pizarra miraron por encima de los dedos empapados, observando en silencio a los tres niños frente a él. No, se corrigió internamente, aunque sus pensamientos estaban nublados. Ahora están lejos de ser niños. Incluso ahora, los tres pares de ojos que miraban al suelo frente a ellos estaban en sombras. Incluso embrujada. Nunca fue una mirada que debería pertenecer a personas de su edad. Sabía, sin mirarse al espejo, que sus ojos tenían la misma cualidad. No todos los días te enteras de que has perdido un hijo. Espontáneamente, una lágrima solitaria salió del ojo derecho de Sarutobi. Se eliminó rápidamente, más rápido de lo que el ojo podía parpadear. No podía permitirse mostrar emoción. No aquí, no ahora. Él era Hokage. Tenía tropas que liderar. El silencio opresivo que reinaba en la oficina del Hokage después de que Naruto contara la historia del equipo 10 podría haber sido cortado con un kunai. Un solo suspiro escapó del Sandaime, la silenciosa exclamación fue casi ensordecedora en la oficina circular. ¿Eso es todo?, cuestionó en voz baja, con la voz sostenida por una insondable fuerza de voluntad. 2/3 del equipo lo saludaron con asentimientos, mientras Naruto hablaba. Sí, Hokage-sama. Su voz era casi monótona, carente de inflexión y carente de emoción. No era la primera vez ese día que Sarutobi deseaba recuperar la sonriente e interminable bola de energía que una vez había sido Uzumaki Naruto. A pesar de lidiar con su propio dolor por la noticia del fallecimiento de su hijo, el anciano no pudo evitar entristecerse por la pérdida de inocencia que estos shinobi, niños, en realidad, habían sufrido. Especialmente Naruto. Sus dos compañeros de equipo tenían familias con quienes regresar a casa, personas que los ayudaron a sobrellevar la pérdida de un sensei. Naruto no tenía a nadie. En algún momento, podría haber tenido al Sandaime a quien acudir con sus problemas, pero se había distanciado voluntariamente del Hokage años antes. Sin embargo, eso probablemente fue lo mejor. Naruto necesitaría poder manejar sus propios problemas en el futuro, y no siempre contaría con la protección del anciano Hokage. Incluso si lo hubiera hecho, Sarutobi probablemente no habría sido de mucha ayuda para el niño, dado que él mismo estaba teniendo que lidiar con la pérdida de su segundo hijo en silencio. No por primera vez, Sarutobi reflexionó sobre su posición. El sombrero del Hokage es verdaderamente una maldición, se lamentó. En un mundo donde las coincidencias eran anunciadas como mitos, la triste situación que era la posición del Hokage solo podía considerarse una. Con el tiempo, todas las familias y clanes que habían ocupado el asiento del Hokage se habían reducido a uno. El descarriado estudiante de Sarutobi fue el último del otrora gran clan Senju, y sus patriarcas fueron los padres fundadores de la aldea que ahora vigilaba. El último de la línea Namikaze, alguna vez orgulloso, aunque pequeño y poco conocido hasta que el Yondaime dejó su huella en el mundo, se sentó frente a él, su voz no traicionaba nada. El propio Sarutobi había sobrevivido a su esposa, a su primer hijo y ahora al segundo. Estaría condenado antes de sobrevivir a su nieto. Un único y solemne movimiento de cabeza sirvió como despido del equipo 10, y los tres se dirigieron a las puertas dobles de madera que conducían al resto del edificio administrativo. Naruto, llamó el Sandaime. Su voz sirvió para detener a todo el equipo en seco. El chico en cuestión se volvió para mirarlo, con el rostro aún inexpresivo. Me gustaría una palabra. El rubio asintió antes de girarse hacia sus compañeros, quienes lo miraron expectantes. Continúa. Te alcanzaré más tarde. Los otros dos genin se marcharon sin decir palabra, siguiendo su dirección sin cuestionar. ¿Hokage-sama?, preguntó el niño, claramente desconcertado aunque no lo demostró. Siéntate, Naruto-kun. El chico hizo lo que le ordenaron. Un suspiro de cansancio escapó del anciano líder una vez más, y Naruto no pudo evitar notar lo frágil que parecía el anciano. Durante toda su vida, el Sandaime había sido una figura más grande que la vida, gracias en gran parte al papel que el hombre había desempeñado en su propia educación. Ahora, sin embargo, parecía un anciano más, desgastado y cansado por el paso del tiempo a su alrededor. Sin previo aviso, un gato ambú enmascarado apareció de la nada, materializándose entre el Hokage y Naruto sin decir una palabra. Se colocó un solo pergamino sobre el escritorio de Sarutobi, y el hombre desapareció tan repentinamente como había llegado. Un ligero movimiento de cabeza fue todo lo que necesitaba. Naruto parpadeó cuando el hombre desapareció. Nítido, limpio y profesional. El chico asintió ausente en reconocimiento. Justo a tiempo, como siempre, comentó el Hokage, aparentemente satisfecho con los ambú, aunque su rostro permaneció inmutable.
Naruto se maravilló en silencio del control emocional que tenía el hombre. Acababa de enterarse de que su hijo había muerto hacía menos de 30 minutos y estaba funcionando casi como si todo fuera normal. La única evidencia de su confusión emocional era el cansancio de su expresión, y el genin tenía pocas dudas de que podría ocultarlo si el hombre así lo deseaba. El pergamino fue empujado hacia un lado y el anciano dirigió su atención a Naruto. Te preguntaría cómo te sientes, pero sé por experiencia que esa no es una pregunta que nadie quiera responder cuando está de duelo. Naruto casi sonrió en respuesta a la que no era del todo una pregunta. Sabía exactamente lo que preguntaba el Sandaime. Estoy lidiando con eso, comenzó vacilante, algo inseguro de sus propios sentimientos al respecto. Durante todo el viaje del equipo 10 desde Wave, había hecho todo lo posible por no pensar en su sensei muerto, y solo había logrado hacer exactamente lo contrario. No ayudó que literalmente hubiera estado cargando el cuerpo del hombre en su mochila. Naruto se había sentido más que aliviado de pasárselo al escuadrón Anbu que los había conocido y escoltado las últimas 10 millas de regreso a Konoha. Una y otra vez en el camino de regreso a la aldea, los consejos de Asuma sobre cómo lidiar con su situación con su nivel de poder resonaron en su mente. ¿Harías bien en dejar de pensar en eso?, comenzó Asuma. No hay mucho que puedas cambiar en tu situación con respecto a otros ninjas, así que solo puedes concentrarte en mejorar. Aunque en su mayoría no tenía ninguna relación, el mismo principio se aplicaba ahora a su situación. Asuma estaba muerto, no importaba lo doloroso que fuera tener que reconocerlo, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto ahora. Por muy insensible que fuera, Naruto sabía que era de poca utilidad insistir en ello. Por mucho que odiara admitirlo, había poco más que pudiera haber hecho en el puente para ayudar a su sensei. Sí, podría haber contenido mejor a Aku, sabía que no volvería a cometer ese error, pero había poco más. Las misiones iban al infierno todo el tiempo, los acontecimientos se salían de control más rápido de lo que una persona podía parpadear. La mayoría de las veces, las personas terminaban muertas debido a pequeños detalles que nadie tenía derecho a esperar que significaran algo, y los sobrevivientes tenían que recoger los pedazos. Francamente, si era honesto consigo mismo, lo que más le molestaba era el hecho de que estaba logrando seguir adelante tan rápido. Había aceptado rápidamente que era poco lo que podía haber hecho para salvar a Asuma, y pensar en ello ahora no lograba nada. Era esta aceptación casi tranquila lo que le preocupaba. Naruto nunca había perdido a nadie cercano a él antes, no había tenido a nadie a quien perder realmente, y sabía que la mayoría de las personas estaban casi inconsolables cuando perdían a un ser querido. Se sintió desconectado de todo, una vez que el dolor inicial se desvaneció en algún lugar entre Wave y Konoha, y lo asustó. A pesar de sus recientes tratos con el demonio en su estómago, aún mantenía su miedo de convertirse algún día en el monstruo. La aceptación insensible de la muerte de alguien que le importaba se acercaba a su zona de peligro mental, muy parecido al asesinato imparcial. No había duda de que extrañaría a Asuma, pero no estaba dispuesto a empezar a llorar de nuevo. Parecía antinatural y no le gustó. Estoy lidiando con eso, dijo Naruto resueltamente una vez más. El Sandaime lo miró cuidadosamente, escudriñando su rostro con una mirada penetrante, antes de ofrecerle a Naruto su propio asentimiento. La pérdida del sensei nunca es fácil de afrontar, se dio cuenta Naruto de que el anciano hablaba por experiencia, y solo podemos seguir adelante, haciendo lo mejor que podemos para vivir como ellos hubieran querido que lo hiciéramos. El Sandaime miró por la ventana y miró hacia su aldea. Te llamé por varias razones. Los ojos color pizarra se encontraron con el azul, ahora más gris de lo que habían sido antes. En primer lugar, quiero que sepas que no te hago responsable de lo que pasó. Cosas así suceden en las misiones mucho más de lo que me gustaría, pero tengo pocas dudas de que los eventos que ocurrieron estaban fuera de tu control. Naruto se reclinó en su silla, aliviado a su pesar. A Naruto se le había ocurrido la idea de que el Sandaime podría culparlo por la muerte de su hijo, pero no le había prestado mucha atención, por lo que estaba envuelto en su propia confusión mental. No había duda de que el Hokage podría haberle echado la culpa a sus pies. El hecho de no haberlo hecho le había quitado una carga desconocida de sus hombros. En segundo lugar, te daría una advertencia, dijo el Hokage. El rostro del hombre estaba tan serio como lo había sido la noche en que Naruto se enteró de su inquilino, y el rubio tenía pocas dudas sobre de qué se trataría esto. Ah, hablaste libremente sobre cómo canalizaste el chakra del Kyuubi en la batalla entre tú y Zabuza, habló el anciano. A pesar de las ventajas obvias que te ofrece el poder, ten cuidado con su uso.
Dudo que necesite advertirte sobre los efectos perjudiciales que el chakra puede tener en tu cuerpo. Sí, Hokage-sama, dijo Naruto, con sus pensamientos más íntimos alborotados mientras luchaba contra el impulso de contarle al hombre sobre su trato con el zorro. Por razones obvias, había omitido los detalles de su conversación con el demonio fuera de su informe, y ahora luchaba con la idea de ocultar información al Hokage. Naruto no tenía dudas de que el Hokage encontraría una manera de aislar completamente a la bestia de Naruto, por su propio bien, por supuesto. No podía permitir que eso sucediera. Ese poder iba a ser su carta de triunfo y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No solo le ayudaría a salvar su propia vida en el futuro, sino que sería invaluable si alguna vez se encontrara con un enemigo que estuviera muy por encima de su propio nivel de habilidad. Las vidas de su equipo pueden depender de él, como lo hicieron en el puente, y estaría condenado si los dejara morir como lo había hecho Asuma. Así que guardó silencio. En tercer lugar, está este pergamino. El anciano señaló el pergamino que había dejado el gato enmascarado Anbu. Naruto parpadeó cuando el Hokage lo desplegó sin florituras, dejando que se mostraran los sellos inscritos en él. ¿Un pergamino de almacenamiento? Se preguntó Naruto. ¿Por qué un Anbu interrumpiría una reunión del Hokage simplemente para dejar un simple pergamino de almacenamiento? Mientras la pregunta pasaba por su mente, la respuesta le llegó espontáneamente. El Hokage lo confirmó un momento después. Estos son efectos personales recuperados de Asuma. El Hokage finalmente traicionó cierta emoción cuando los efectos personales de su hijo fueron colocados frente a él, su voz se quebró levemente. El problema desapareció casi tan pronto como llegó, reprimido por una voluntad de hierro nacida de décadas de decisiones difíciles y agitación emocional. Naruto sintió que su ya enorme respeto por el anciano aumentaba, incluso cuando emociones crudas se desarrollaban en su psique. El Hokage se mordió el pulgar y lo presionó contra el primero de los sellos de almacenamiento inscritos en el pergamino. Una ligera aplicación de chakra y una bocanada de humo anunciaron la aparición de los famosos cuchillos de trinchera de Asuma. Naruto miró fijamente las armas características de su sensei, algo sorprendido de verlas allí, aunque las estaba esperando. ¿Puedo? Preguntó en voz baja. Asuma había sido bastante anal acerca de quien tocaba sus espadas favoritas, y Naruto solo las había puesto en sus manos 2 veces antes. El Hokage asintió con una leve sonrisa. Por supuesto, ahora son tuyos. Ante la mirada sorprendida de Naruto, Sarutobi asintió, con la sonrisa aún en su rostro. Oh sí. Naruto no estaba seguro de cómo responder. Ni siquiera había imaginado que recibiría los preciados cuchillos para nudillos de los que su sensei había estado tan orgulloso. Había pensado que irían al Hokage, o al menos reservados para el sobrino de Asuma, Sarutobi Konohamaru. Pero, comenzó, solo para apagarse. No sabía muy bien cómo expresar su confusión, y no era como si no quisiera los cuchillos. En realidad, todo lo contrario. Simplemente no estaba acostumbrado a recibir regalos de ningún tipo. El Hokage se encogió de hombros con un suspiro. Ciertamente no los uso, Naruto-kun, y mi nieto no tiene la paciencia para aprender el arte de mi hijo. Estoy seguro de que Asuma hubiera querido que los tuvieras, en lugar de que acumularan polvo en mi propiedad como algún recuerdo simbólico. Naruto casi se rió entre dientes. Eso sonó como algo que su sensei habría dicho. Ahora que lo estaba escuchando activamente, podía ver de dónde había sacado Asuma algunos de sus patrones de habla, aunque dudaba que el hombre lo hubiera admitido alguna vez. Todavía se sentía incómodo por recibir los cuchillos, pero no estaba dispuesto a luchar contra ello. Asuma lo había estado entrenando en el manejo de espadas dobles durante meses. No estaba dispuesto a rechazar la oportunidad de utilizar espadas de tan alta calidad, independientemente de cómo surgiera. Mientras el viejo estuviera de acuerdo, él también lo estaría. Sería como tener una parte de su sensei con él en todo momento. La idea casi le hizo reír. Dios, soy un jodido idiota. Naruto se adelantó con confianza, agarrando las hojas gemelas con ambas manos, con los dedos enrollados alrededor del cuero desgastado que amortiguaba los mangos. Sin ser invitado, sintió que su chakra comenzaba a filtrarse en las espadas. Un rápido momento de concentración después, su chakra se transformó en viento, y de los cuchillos habían surgido hojas idénticas de 3 pies, casi invisibles. Impresionante, elogió Sarutobi. Y eso fue. Una manipulación elemental de tan alto nivel era casi inaudita en Genin. Parece que no estabas exagerando cuando dijiste que tenía talento, Asuma-kun.
En verdad, el estudiante favorito de su hijo tenía muchas más habilidades de las que Sarutobi le había dado crédito originalmente. El Hokage tomó todos los informes con un saludable grano de sal. Fue una agradable sorpresa en un día lleno de tristeza. Sin decir una palabra, Naruto retrajo el chakra del viento, notando distraídamente lo más fácil que era hacerlo con espadas especialmente diseñadas, en lugar de con kunai comunes. Guardó los cuchillos en el bolsillo en silencio, tomando nota mental de que les haría una funda. Asuma los había tenido sujetos a su cinturón en todo momento, pero Naruto no deseaba tenerlos al aire libre. ¿Hay algo más?, preguntó Naruto aturdido, porque esa era la mejor manera de describir su voz. El chico pensó que podría haber captado una pequeña mueca en el rostro del Hokage, pero desapareció demasiado rápido para notarlo correctamente. De mi hijo, no, dijo Sarutobi. Aplicó otra pequeña ráfaga de chakra al pergamino abierto sobre el escritorio. De Konoha y Kirigakure, sí lo hay. Naruto levantó una ceja confundido, aunque sabía de lo que hablaba el Hokage. En contra de lo que le hubiera gustado, habría preferido simplemente quemar los cuerpos. Los cadáveres de Zabuza y Ako habían sido sellados en pergaminos, muy parecidos a los de Asuma, para poder ser llevados de regreso a Konoha. Sorprendentemente, aunque tal vez no tanto, considerando que su familia poblaba en gran medida el cuerpo de ninjas cazadores, a Kiba se le ocurrió la idea, afirmando que tanto dinero como secretos se podían obtener de los cuerpos de los ninjas muertos. Tanto Naruto como Ino no habían querido participar en transportar los cuerpos de los asesinos de su sensei de regreso a Konoha, pero finalmente se habían dejado llevar por la lógica de que también podrían obtener ganancias de sus enemigos muertos. Hacía frío, pero a Naruto no se le ocurría nada más apropiado que cortar el cuerpo de Zabuza y desbloquear sus secretos. El único problema era la cabeza de Zabuza, los restos de ella no eran más que pasta que los trabajadores de Tazuna habían limpiado del puente. Hasta donde él sabe, uno solo podría reclamar la recompensa de una persona si tuviera pruebas incontrovertibles de la muerte. La cabeza no era la única manera, pero sí la más fácil y común de hacerlo. Sin la cabeza, se volvió mucho más difícil identificar el cuerpo y, a pesar de que el Hokage no dudaba de Naruto, el niño pensó que Kiri podría ser un poco más escéptico de que un genin matara a un temido Jonin. El pensamiento lo golpeó como un mazo. La espada, fue todo lo que dijo. Sarutobi asintió, sin decirlo abiertamente pero luciendo satisfecho con la rápida deducción de Naruto. De hecho, los Kiri no Shinobi Gatana Shichinin'shu eran tan famosos por sus espadas distintivas como por sus habilidades shinobi y su brutalidad. La única forma en que los Mist Seven habrían renunciado a una de sus espadas era, y es, en la muerte, dijo Sarutobi. Voz dura. Tenía un sano respeto y aversión por la que alguna vez había sido una de las organizaciones shinobi más influyentes del continente. Que uno de sus miembros hubiera matado a su último hijo solo había intensificado ambos aspectos de su opinión. Kubikiribocho servirá como toda la prueba que Kirigakure necesitará de la muerte de Zabuza. Naruto asintió vacilante, digiriendo la información con una mueca y solo un toque de orgullo. Independientemente de las circunstancias, había logrado matar a un famoso ninja, un Jonin. Una sonrisa que era completamente inapropiada, dada la situación, amenazó con aparecer en su rostro. Incluso podría conseguir un lugar en uno de los libros de bingo de Kiri. La idea atrajo mucho a su lado infantil y buscador de atención que había dominado su psique cuando era más joven. Más allá de eso, sin embargo, había una reivindicación del tipo más dulce. Hasta que tus nombres aparezcan en mi libro de bingo, en mi opinión no eres un verdadero shinobi. ¿Quién es el verdadero shinobi ahora, Zabuza?, pensó Naruto con deleite. Con la muerte de Zabuza confirmada, Naruto probablemente ocuparía un lugar en ese mismo libro de bingo que el demonio de la niebla tiene en tan alta estima. La suma apropiada será depositada en tu cuenta, decía el Hokage, sin darse cuenta de los pensamientos internos de Naruto. El precio por la cabeza del niño, aunque es mucho más bajo que el de su maestro, se complementará con la cantidad que Konoha paga por nuevas líneas de sangre e información sobre ellas. Será un precio reducido, por supuesto, ya que el niño está muerto. Y divídelo entre tu equipo. Naruto asintió distraídamente, agradeciendo interiormente a Kiba al cielo por la ganancia financiera inesperada que estaba a punto de experimentar. No traería de vuelta a Asuma, pero era bueno tenerlo de cualquier manera. El Sandaime suspiró por lo que pareció ser la 100ª vez ese día. Por último, Naruto-kun, deseo que sepas que mi puerta siempre está abierta para ti. Si tienes alguna pregunta, sobre cualquier tema, no dudes en preguntarme.
Naruto asintió una vez más, esta vez con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, Hokage-sama. Un silencio flotó en el aire por unos momentos, antes de que Naruto se pusiera de pie con fluidez. Interiormente estaba satisfecho con la reunión, a pesar de su origen. No tenía ninguna duda de que la muerte de Asuma le pesaría mucho durante algún tiempo, pero no tenía sentido insistir en ello. Haría lo que dijo el Sandaime, haciendo todo lo posible para vivir como Asuma hubiera querido que lo hiciera. Protegería su hogar. Sin necesidad de que se lo pidieran, Naruto hizo una profunda reverencia al Hokage y salió de la oficina. Sarutobi observó al chico irse con una expresión contemplativa. Una pequeña sonrisa apareció finalmente en sus rasgos, viendo la resolución formada en el chico a través de sus ojos. El niño todavía tenía corazón a pesar de las dificultades que había pasado cuando era niño. Los pensamientos sobre su hijo muerto llenaron su mente por un momento antes de ser apartado una vez más. Tendría tiempo para llorar después de un último asunto. Se formó un sello con una sola mano, y Sarutobi solo tuvo que esperar 5 segundos completos antes de que el gato enmascarado Anbu de antes se materializara desde el suelo frente a él. Hokage-sama. Hiruzen agitó una mano. A gusto. El hombre se mantuvo de pie con fluidez, con una postura relajada aunque todavía en posición de firmes. Sarutobi casi sonrió ante el nítido profesionalismo. Kakashi lo entrenó bien, reflexionó. Quítate la máscara Tenzo, tengo una nueva tarea para ti. Naruto había aprendido desde muy joven que al cosmos, los cielos para algunos, los dioses para otros, le importaban poco los asuntos cotidianos de los hombres. Quien haya creado el universo ciertamente lo había dejado a su suerte y no se molestó con ningún hombre en particular, por muchas sectas religiosas que argumentaran lo contrario. Fue por esta razón que Naruto no se inmutó ante el brillante sol que golpeaba su nuca y cuello, mientras que muchas figuras vestidas de negro en el funeral parecían mirar el clima con resentimiento. Sus propios compañeros de equipo podrían estar incluidos en eso, ya que más de una vez había sorprendido a Kiba Ino mirando furtivamente hacia arriba, casi como si pensaran que el clima se estaba burlando de ellos y de su pérdida. Naruto lo sabía mejor. Cualquier poder superior que existiera no le importaba cuando un hombre moría. Ciertamente no le había importado un huérfano solitario que crecía oprimido por una población descontenta. Una mirada a su izquierda anunció a Kiba con cara de piedra, el perro ninja en una lucha desesperada consigo mismo para contener las lágrimas que tenía. Una mirada a su derecha mostró a Ino, que había perdido la misma lucha, con huellas de lágrimas en su rostro mientras el Sandaime pronunciaba el panegírico. Para algunos, fue un amigo querido que nos quitaron. Para otros, fue un compañero de armas. Yo mismo perdí a un hijo, mi nieto, un tío, mientras que 3 de nuestros jóvenes más brillantes perdieron a su sensei. Naruto se armó de valor, obligando a su cuerpo a no moverse ni un ápice mientras sentía la mirada de al menos 100 personas clavada en su espalda. Esos eran los peligros de estar al frente de la procesión. Él y su equipo tuvieron el honor de estar al frente, junto a Sarutobi Konohamaru y muchos de los asociados personales de Sandaime. A los 3 se les había ofrecido la oportunidad de hablar, pero cada uno la rechazó. Kiba y Ino habían estado preocupados por hablar frente a una enorme corona, ambos no confiaban en hacerle justicia a su sensei. Las reservas de Naruto habían sido similares, aunque estaba más preocupado por cómo reaccionaría una multitud de 200 personas, muchas de ellas civiles, ante su presencia en el podio. Sabía que nadie intentaría nada, pero no tenía ganas de enfrentar la sin duda enorme cantidad de miradas que vendrían con su discurso. De todos modos, ya tenía suficiente con lo que lidiar regularmente. Ese fue uno de los resultados de la misión fallida a Wave Country que Naruto simplemente no pudo superar. Si bien apenas hubo nada bueno que surgiera de esa misión, la actitud de los aldeanos hacia él solo se había vuelto aún más ridícula. No había agradado a nadie antes, pero la gran mayoría lo había ignorado en favor de hacer cosas mucho más útiles y productivas, como vivir sus vidas. Ahora, sin embargo, parecía que las cosas habían vuelto a ser como en sus días de broma. No podía caminar por una calle sin tener que lidiar con el resentimiento de al menos una docena de personas diferentes. Ellos, de alguna manera, lograron culparlo por la muerte de Asuma, uno de los Jonin más respetados de la aldea e hijo de Sandaime. Supuso que no debería haber sido una sorpresa. Cualquier mal resultado que ocurriera en cualquier misión de la que formara parte inevitablemente se reflejaría en él, aunque solo fuera por el Kyuubi. Dios no permita que la culpa recaiga realmente en el culpable. Zabuza en este caso.
Si bien Naruto había jugado un pequeño papel en la muerte de Asuma, al no contener adecuadamente a Aku, Sandaime había logrado perdonar al niño su error, y eso era todo lo que necesitaba en la mente de Naruto. El resto del mundo no significaría nada si Sarutobi no responsabilizaba al Genin, al diablo con la voluntad general de la población. Aún así, extrañaría ser casi una nulidad en la aldea, como lo había sido antes de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Asuma. Con la reversión de su broma, la mayoría de los aldeanos habían dejado de prestarle atención al rubio, optando por darle amplios espacios y nada más. Ahora todos habían vuelto a ser como antes y encantadores. Un ceño fruncido cruzó su rostro al recordar las muchas miradas duras que había estado recibiendo recientemente. Se había hecho una promesa a sí mismo y al Sandaime de vivir como Asuma hubiera querido que lo hiciera, y su sensei habría querido que protegiera la aldea a la que él mismo había servido y por la que había muerto. Ese objetivo ya se estaba volviendo mucho más difícil en la mente de Naruto. La ironía de la situación no pasó desapercibida para el chico. Durante la mayor parte de sus antes de los 10 años, había hecho todo lo que estaba en su poder para que la gente de Konoha se fijara en él, para bien o para mal. Ahora, todo lo que quería era un anonimato tranquilo. En algún momento entre los espacios de sus pensamientos, el Sandaime había terminado con su discurso, y la multitud se dirigía hacia el ataúd para presentar sus respetos finales al Jonin caído antes de que el cuerpo fuera incinerado. Habiendo quedado atrapado en sus pensamientos, Naruto perdió la señal de moverse y tuvo que apresurarse para alcanzar la procesión. Mientras se movía, sus ojos se encontraron con las pupilas de obsidiana de su primer amigo, Sasuke, y el resto de los equipos Genin novatos habían venido a presentar sus respetos, y el chico le ofreció un gesto de respeto. Naruto se lo devolvió rápidamente, aunque un poco vacilante. Podía decir con seguridad que finalmente podía entender de dónde venía Sasuke con su pensamiento de venganza hacia su hermano. Puede que nunca tenga la ira candente que Sasuke tenía hacia Uchiha Itachi, su ira había muerto con Zabuza y Gatou, reemplazada por una ira fría dirigida más a la situación que a cualquier otra cosa, pero podía simpatizar completamente con el aspirante a vengador. La necesidad de ver a Zabuza muerto había provocado la ira inducida por el Kyuubi de Naruto. El pensamiento perdido de lo que podría haber sido de Uchiha Itachi si Sasuke hubiera tenido la mala suerte de soportar el Kyuubi lo golpeó mientras agarraba una rosa blanca de la pila. Naruto dudaba que quedara mucho del ninja nuclear. El pensamiento desapareció tan rápidamente como había llegado. Tranquilízate, Naruto, estás en un maldito funeral, pensó con saña. Y, sin embargo, a pesar de estar en el funeral del hombre que había sido su sensei, amigo, mentor y lo más parecido a una figura paterna que probablemente jamás tendría, Naruto no se atrevía a compartir la misma melancolía que el resto de la procesión. No había duda de que extrañaría a su sensei, pero había aceptado el hecho de que Asuma había muerto en sus propios términos, a pesar de lo abrupto. Se había puesto voluntariamente en riesgo por la gente de Wave y había pagado por ello. La muerte era la compañera constante de un shinobi, nunca más que 1 o 2 pasos detrás, y siempre esperando poner una mano en tu hombro. Todos los pensamientos huyeron de la mente de Naruto cuando finalmente se encontró cara a cara con su sensei por última vez. Le habían cosido la cabeza hasta el cuello y el médico forense había eliminado todos los rastros de sangre y heridas. Era un protocolo estándar, para que los amigos y familiares del fallecido pudieran ver a su ser querido por última vez antes de que el cuerpo fuera incinerado para preservar los secretos. El cabello negro estaba peinado hacia atrás, la perilla, algo desaliñada en vida, había sido recortada, y el estandarte había sido pulido hasta darle un brillo reluciente. Su chaleco antibalas había sido reemplazado por uno nuevo, al igual que la banda de los 12 guardianes de élite, junto con el resto de su ropa. Lo único que faltaba eran los cuchillos de trinchera por los que era tan conocido y su habitual cigarrillo. Era nítido, limpio, profesional, todo junto muy agradable y nada parecido a lo que Asuma había sido en vida. Aunque Naruto había aceptado la muerte de su sensei, ver el cadáver del hombre retocado y exhibido fue como una bofetada en la cara y un puñetazo en el estómago. No era su sensei el que yacía en ese ataúd. Era solo un cuerpo. El rubio le dedicó al cadáver una última mirada mientras dejaba caer su flor en la parte superior de la pila sin ceremonias, caminando rápidamente fuera de la plataforma elevada. Pasó junto a algunas personas que regresaban lentamente a sus asientos o a lugares desconocidos, pasando a su lado sin preocuparse por el decoro.
Una mano en su hombro derecho lo detuvo en seco, y se giró abruptamente, su mano derecha golpeando su cadera en un gesto que habría dejado un kunai en su mano si hubiera estado usando su funda. Tal como estaban las cosas, calmó su impulso de arremeter contra el agresor cuando se encontró cara a cara con un par de ojos carmesí que le recordaban mucho a él. A pesar de toda su valentía, Naruto nunca miró directamente a los ojos de Sasuke durante sus entrenamientos, por miedo a recordar esa noche. Mientras que el último Uchiha no tenía más que rabia hacia su hermano mayor, Naruto tenía miedo. El miedo a un hombre cuyo poder había llevado a la muerte a un clan que alguna vez fue poderoso y lo había mantenido indefenso sin esfuerzo. Un poder que, en esencia, se construyó alrededor de pupilas carmesí. Pero claro, estos no eran sus ojos. Eran más suaves, mucho más suaves, y tenían una compasión y empatía que Naruto no creía que Uchiha Itachi hubiera sido capaz de tener. Tardíamente, Naruto se dio cuenta de que Yui Kurenai estaba hablando. Por mucho que sé que no deseas escucharlo. Son todo lo que puedo ofrecerte, Uzumaki-san, además de un oído si lo necesitas, dijo. Su voz era un susurro mientras todavía estaban al alcance del oído del funeral. Naruto asintió algo distraídamente. Gracias, pero no quisiera hacerte perder el tiempo, fue todo lo que logró decir. No estaba del todo seguro de qué decir. No ayudó el hecho de que se había perdido la mitad de su declaración. Una suave sonrisa saludó al genin, y Naruto sintió que se sonrojaba un poco a pesar de sí mismo. Yui Kurenai era impresionante. Por supuesto, Uzumaki-san, Naruto, por favor. Naruto-san entonces. La jonin se detuvo por un momento, evaluando con los ojos. Pero estoy seguro de que podría hacerlo mucho peor si tuviera compañía. Asuma siempre decía lo mismo. Estaba orgulloso de ti, de todos ustedes, en realidad, pero de ti sobre todo. Naruto se rascó la nuca avergonzado, el chico se sentía incómodo con la situación ahora más que nunca. No estaba acostumbrado a los elogios abiertos, especialmente por parte de un jonin. Convertirte en una persona decente no es fácil teniendo en cuenta tus antecedentes, dijo, pero lo lograste. La mujer lo miró a los ojos con complicidad. Superar nuestros demonios personales nunca es fácil, especialmente por la forma en que te obligaron a crecer. Estaba orgulloso de decir que eras alguien en quien confiaría tanto su propia vida como la de los aldeanos, a pesar de tu pasado. La palabra demonio golpeó a Naruto como un martillazo, y bajó los ojos, incapaz de mirar las pupilas carmesí del amigo de su sensei. Una culpa que Naruto no había sentido antes le retorció el estómago como una bayoneta. No hacía 15 minutos que había estado menospreciando las vidas de las mismas personas que Asuma había jurado proteger, y las personas cuyas vidas ahora estaban confiadas a Naruto en su lugar. Sin embargo, lo obligó a bajar y habló una vez más. ¿Por qué me dices esto?, preguntó en voz baja. El jonin lo miró en silencio por un momento. Porque deberías escucharlo. Asuma no siempre fue alguien que recibe elogios directos, y mereces saber qué pensaba de ti. Naruto asintió. ¿Qué era él para ti?, preguntó, vislumbrando una conversación con Ino y que iba regresando a él. Por lo que él sabía, ella había perdido tanto como él. Kurenai se detuvo por un segundo, antes de recomponerse con un esfuerzo apenas visible. Éramos amigos, supongo. Ella suspiró. Quizás algo más algún día, pero en realidad solo amigos. Naruto se calló, sin estar seguro de cómo responder. Había perdido tanto como él, aunque lo ocultaba bien. Él siempre había sido bueno leyendo el lenguaje corporal, y el de ella era gritarle incomodidad. Si bien podría haber sido solo el tema, el hecho de que ella, una jonin, mostrara suficiente lenguaje corporal para que Naruto lo captara insinuaba algo más. Ella y Asuma habían sido más que amigos, ya fuera oficial o no. Si ella lo admitiría o no. Gracias, Kurenai-sensei, dijo formalmente, cerrando la extraña conversación con una breve reverencia. La jonin bajó ligeramente la cabeza hacia él. Te deseo lo mejor, Naruto-san, dijo Kurenai con sinceridad, olvidando la incomodidad anterior, antes de girar sobre sus talones y caminar de regreso hacia el funeral y su equipo, su cabello azabache moviéndose hacia adelante y hacia atrás con cada paso. Naruto la observó por unos momentos antes de salir, aunque moviéndose en la dirección opuesta. El genin giró su cabeza hacia el cielo mientras caminaba por la aldea, pensamientos de Asuma, Kurenai y sus propias ambiciones revoloteaban por su cabeza mientras el sol calentaba su rostro. Más que nada, sus pensamientos permanecieron en las palabras de Kurenai y el mensaje que llevaban de su sensei muerto.
Sabía que su sensei había respetado sus habilidades, lo había demostrado con lo que le había estado enseñando al genin de 12 años, pero escuchar palabras tan positivas sobre sí mismo no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Por lo que la bonita Jonin había dicho, Asuma había confiado en él entre sus 3 estudiantes para continuar con su legado. Naruto sabía muy bien que era un legado de servicio desinteresado a Konoha y al País del Fuego. Ese, sin embargo, fue el punto conflictivo. Por mucho que Asuma hubiera pensado en él superando a sus demonios, Naruto realmente no lo había hecho, ya sea en sentido figurado o literal, optando en cambio por empujarlos a un lado para tratar con ellos más adelante. Lo había hecho con la actitud de los aldeanos, y había desviado el verdadero pensamiento introspectivo sobre su situación con el Kyuubi para concentrarse en el aquí y ahora. En su defensa, tenía una razón perfecta para hacerlo con este último, pero en retrospectiva, no era realmente su estilo. Durante toda su vida, por corta que fuera ahora, había sido un ambicioso. Ya fuera a través de sus bromas para llamar la atención o su actitud decidida hacia el entrenamiento para sobrevivir a la amenaza de Akatsuki, Naruto siempre había sido el agresor, el que intentaba tomar sus problemas por los cuernos y tirarlos al suelo. No lo había hecho con ninguno de sus demonios personales. La situación con los aldeanos se había dejado de lado para pasar a un segundo plano en el entrenamiento, y Naruto se había convencido a sí mismo de que realmente no le importaba lo que la población general pensara de él. Mirando hacia atrás, tanto en el presente como en su vida, sabía que ese no era el caso. Su actitud, su intransigencia hacia cualquier cosa relacionada con él le irritaba como ninguna otra cosa. Eso tenía que cambiar. O al menos, tenía que encontrar una manera de lidiar con eso para que no interfiriera con su deber. Si Asuma le hubiera confiado su legado de servidumbre a la aldea, los sentimientos personales no podrían importar. Como shinobi y estudiante de Asuma, tenía el deber de cumplirlo, y estaría condenado si no lo cumplía. Esa fue una promesa y Naruto nunca rompió sus promesas. El problema del Kyuubi era algo completamente distinto, y algo en lo que Naruto tendría que pensar mucho para poder abordarlo adecuadamente. No tenía intención de renunciar al poder que el demonio había puesto a su disposición, pero tendría que encontrar una manera de entrenarlo y usarlo apropiadamente. Hacer que mataran a sus amigos porque confiaba en su instinto para usar el chakra era algo que no permitiría que sucediera, sin importar los resultados en el puente de Tazuna. Te tomaste tu tiempo. La voz repentina le dijo a Naruto que había llegado a su destino. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se había dado cuenta. Me desvié del tema, fue todo lo que ofreció a cambio. Miró el rostro severo de su compañera de equipo hasta que ella rompió el contacto visual, eligiendo volver su mirada hacia la losa de piedra negra con forma de kunai que servía como monumento en Konoha a aquellos que habían caído en la batalla. ¿Entonces? Le preguntó la niña. Fue Kiba, tirado en el pasto junto al dúo rubio, quien respondió. ¿Y qué? Estamos aquí, ¿verdad? Naruto no se molestó en levantar una ceja. Suenas como si no quisieras serlo. El perro ninja se encogió de hombros y se sentó para mirar a sus compañeros de equipo. Personalmente, esto no parece algo que Sensei quisiera que hiciéramos. Ya hemos hablado de esto, Kiba, sermoneó Ino. Este es nuestro monumento, el de nadie más. Kiba simplemente se encogió de hombros. Como sea. Simplemente no creo que apruebe que estemos deprimidos por un día. Ahora está muerto, Kiba, dijo Ino con dureza. Lo que él quiera no importa. Su voz se apagó un poco al final, quebrándose cuando la chica reprimió un sollozo. Naruto abrazó rápidamente a la niña. Se enterró en sus brazos cuando finalmente se permitió derrumbarse, las lágrimas caían libremente de sus ojos y sollozos estremecedores sacudían su cuerpo. Está muerto, Ino, y es por eso que estamos haciendo esto. Una vez, lo tranquilizó Naruto. Solo por esta vez, se nos permite deprimirnos y llorar, y luego tenemos que seguir adelante como él quisiera que lo hiciéramos. La respuesta de Ino fue llorar más fuerte, envolviendo sus brazos alrededor del genin rubio aún más fuerte. Incluso Kiba, normalmente bullicioso, estaba deprimido y sus propias lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Solo Naruto no lloró, aunque contuvo más de unos pocos sollozos cuando sus compañeros de equipo se derrumbaron. Finalmente, las lágrimas del grupo se agotaron y el equipo 10 yació tirado sobre el césped bien cuidado alrededor del centógrafo. Naruto fue el primero en levantarse, arrastrando a Ino y Kiba con él por los brazos mientras avanzaba, finalmente contemplando la piedra conmemorativa. El nombre Sarutobi Asuma estaba grabado en la parte inferior, como el apellido en la piedra erigida para los héroes de Konoha.
Naruto metió la mano en el bolsillo trasero de su traje funerario negro y sacó una caja rectangular blanca. ¿Los encontraste?, preguntó Ino. Naruto asintió mientras abría la caja y les pasaba un cigarrillo blanco a Ino y Kiba. Sí. Son muy caros. El genin sacó un encendedor cuadrado de metal del mismo bolsillo y lo abrió deslizando sus dedos. Una pequeña llama estalló y Naruto encendió las puntas de los cigarrillos del equipo 10, los tres sosteniéndolos a unos centímetros de sus caras entre sus dedos. Asuma, declaró Naruto. Asuma, corearon Ino y Kiba. Los tres dieron una calada simultánea y el sonido de toses llenó el aire alrededor de la piedra conmemorativa de Konoha. 2 semanas fue el tiempo que se le concedió permiso al equipo 10, y él aprovechó ese tiempo para prepararse. Las primeras impresiones eran ridículamente importantes en el mundo de los shinobi, más aún para Sensei y sus futuros estudiantes. Incluso entre ellos, el equipo 10 sería un caso especial. Un equipo genin que había perdido a su sensei era una anomalía para la más grande de las aldeas shinobi, y no había duda de que el equipo 10 sería aún más complicado de manejar que un trío promedio de cadetes. Después de todo, tenían grandes expectativas. Respiró hondo para centrarse mientras se acomodaba en el claro. Las 2 semanas que había tenido que prepararse le resultaban extrañas. Como Capitán Ambu, el mejor en eso, estaba mucho más acostumbrado a planes vagos que solo se formaban verdaderamente en el fragor de las misiones de alto nivel. Había dudado de su idea de prueba más de una vez, antes de finalmente decidirse por lo que su instinto le había dicho que hiciera. Lo había llevado a través de años de servicio al Hokage. No le fallaría frente a 3 genin novatos. Aún así, todavía hizo tiempo para pasar por la casa de su antiguo capitán para recibir un consejo amistoso. Se sorprendió tanto como cualquiera cuando escuchó que el ilustre Ataque Kakashi finalmente había decidido enfrentarse a un equipo genin, pero su capitán se sorprendió aún más cuando el hombre supo que iba a enfrentarse a estudiantes. Los estudiantes de Sarutobi Asuma además. Acababa de reírse de la sorpresa de su antiguo capitán. Se sorprendió mucho más cuando el Hokage dio la orden. Tenzo admitiría estar un poco molesto por haber sido reducido a instructor para algunos mocosos recién salidos de la academia, los cielos sabían lo pobres que eran la mayoría de los novatos, ya que preferiría estar sirviendo a su Hokage en misiones. Aún así, el Hokage había sido insistente y le había asegurado que solo sería por un corto periodo, ya que al menos uno, si no más, de los miembros del equipo era un candidato seguro para el ascenso a Chunin. Eso había llamado la atención de Tenzo y lo había impulsado a investigar un poco en los archivos del Hokage. Era útil tener autorización de rango S. Los resultados habían sido casi tan sorprendentes de leer como lo había sido su tarea. Inuzuka Kiba había sido exactamente como sospechaba. Los informes decían que era ruidoso, descarado y arrogante, muy parecido al resto de su clan salvaje. Era de esperarse de los usuarios de perros, pero lo que fue una sorpresa fueron las habilidades del niño con el ninjutsu de su clan. Los registros de la academia mostraron que el niño era tercero en su clase en taijutsu, así como investigaciones más recientes mostraron grandes cantidades de crecimiento en los 3 meses y medio que había estado bajo Sarutobi Asuma. Su asociación con su perro estaba en un alto nivel para su edad, lo que mostraba un ligero indicio del potencial futuro del cuerpo Unternin. Los Inuzuka constituían una población bastante grande de cazadores shinobi, y parecía que el heredero del clan se uniría a ellos. Yamanaka Ino fue un poco una sorpresa, aunque principalmente debido a la bipolaridad de los informes sobre ella. Sus registros de la academia mostraron una habilidad superior a la media en todos los aspectos del estilo de vida shinobi, aunque se observó que su actitud necesitaba mejorar. La niña no se había tomado en serio su tiempo en la academia y sus profesores se habían dado cuenta. Eso contrastaba directamente con los informes que Sarutobi Asuma había escrito sobre la niña, calificándola de motivada e impulsada a sobresalir. El Jonin muerto habló de altos niveles de mejora en su mandato bajo su mando, especialmente en el área de genjutsu. La idea de un genjutsu empuñando a Yamanaka era un pensamiento desgarrador ya que, combinado con sus técnicas mentales, las ilusiones podrían volverse mucho más potentes. Y eso dejó el verdadero enigma. Uzumaki Naruto, llamó Tenzo a través del claro, con voz suave. El chico rubio sostuvo firmemente la mirada del capitán Ambu, su rostro cuidadosamente en blanco mientras observaba la escena a su alrededor. Por supuesto, el claro era un desastre. El suelo estaba destrozado en varios lugares, señal de ninjutsu, mientras que las ramas de los árboles cercanos yacían esparcidas sobre la hierba.
Chakra saturó el aire y cayó pesadamente sobre el rubio, quien había sido alertado de que su presencia era requerida en el campo de entrenamiento 11 por un pájaro mensajero. La pieza central, sin embargo, fueron los cuerpos maltratados, magullados y ensangrentados de sus dos compañeros de equipo, ambos tumbados boca abajo a los pies de Tenzo. Encima de ellos, vestido con uniforme negro con un chaleco a juego y una media máscara similar a la de Ataque Kakashi, estaba Tenzo, ninjato en mano, luciendo ante todo el mundo como el asesino perfecto. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó el niño, con su propia voz plana. Tenzo estaba internamente impresionado con el aplomo del chico. Sabía de muchos ninjas mucho más experimentados que perderían todo sentido del decoro ante una escena similar. En algún nivel, el niño probablemente sabía que esto era una prueba, pero la idea de que tal vez no se detuviera le impidió llamar al Jonin. Los registros de la academia fueron mixtos con respecto a Uzumaki, los primeros fueron bastante mordaces hacia la supuesta falta de talento y ética de trabajo del niño. Esos habían durado un año, antes de ser reemplazados por críticas mucho más moderadas, que indicaban un crecimiento sustancial de la habilidad, antes de decidirse finalmente por comentarios que rayaban en elogios entusiastas. Naruto había sido segundo en su clase durante los últimos años de su mandato, solo superado por Uchiha Sasuke, un genio reputado por derecho propio. Investigaciones adicionales habían mostrado un giro sorprendente en el entrenamiento del niño, ya que había comenzado a estudiar con Maito Gai, la tutela limitada del experimentado y poderoso Jonin sacó a relucir el talento latente que la academia no había notado. Eso no es importante, respondió el ex capitán Anbu. Lo único que importa es que estoy siguiendo mis órdenes. Los informes que su difunto sensei había escrito seguían una línea similar a los de los últimos años de la academia. Sarutobi escribió que el último Uzumaki mostró un potencial digno de un Jinchuriki, el niño poseía enormes reservas de chakra para su edad, así como un talento ninjutsu que el hombre sentía inigualable por cualquiera de su generación, y mucho menos por su promoción. El niño tenía afinidad con el viento y el Jonin habló de entrenamiento en ninjutsu elemental en el último informe que había escrito. Todo eso, combinado con los rumores de que el genin había matado a Momochi Zabuza, precisamente, un rumor confirmado por el Sandaime, aunque con importantes detalles circunstanciales incluidos, dio lugar a un genin bastante interesante. El ex capitán admitiría estar más que un poco intrigado por semejante genin. Y así, Tenzo tuvo su prueba. El Anbu agarró su espada ligeramente con anticipación, y fue todo el impulso que Naruto necesitaba. Aunque los informes lo habían dicho claramente, Tenzo todavía estaba desconcertado cuando el niño le arrojó un kunai enfundado en chakra de viento, listo para perforarlo entre los ojos y aullar como un huracán. Esa, sin embargo, no fue la respuesta adecuada, pensó el Jonin con un poco de decepción. El kunai, aunque rápido en el aire, no era rival para la velocidad de Tenzo, lo que le permitiría asestar fácilmente un golpe mortal a uno, si no a ambos, de los compañeros de equipo del chico. Quizás su mente necesite algo de ejercicio. La repentina ausencia del sonido del viento fue el único indicio de que su evaluación inicial estaba equivocada. El ex capitán Anbu se movió más rápido de lo que el niño podía ver, usando pura velocidad para escapar de un talón caído que le habría hundido el cráneo. Tenzo saltó hacia atrás fuera de su alcance, sus agudos ojos captaron la forma del kunai mejorado por el viento ahora enterrado en el suelo donde Naruto había estado por primera vez. Kawarimi con un kunai, con el chakra futon usado como ancla del jutsu para agarrarse mejor a la espada. Pensamiento impresionante. Naruto aprovechó su bien merecida oportunidad para agarrar a Ino Ikiba por el cuello, y Shunshin regresó a donde su kunai estaba atrapado en el suelo. Dejó caer los cuerpos inconscientes al suelo sin ceremonias, cerrando los ojos y mirando a Tenzo desde el otro lado del claro. Entonces, ¿pasé tu prueba?, llamó, con voz enojada. Los ojos azules se clavaron en los marrones de Tenzo, y el nuevo Jonin sintió una sonrisa formándose debajo de su máscara. Pensamiento rápido sobre la marcha y, además, algo de razonamiento deductivo. Probablemente sería Chunin ahora si los examinadores vieran esa última exhibición. El genin había deducido correctamente que el objetivo era sacar a sus sometidos compañeros de equipo fuera de peligro. Tenzo incluso admitiría haber sido tomado por sorpresa. Apostaría dinero a que esa pequeña maniobra mataría incluso a un Jonin, si se diera el momento adecuado. Él, sin embargo, no era un simple Jonin. Uno de ellos, fue su respuesta. Sin embargo, tu enfoque fue imprudente, dejándote expuesto a cualquier enemigo que pudiera haber estado acechando.
Los ojos de Naruto se abrieron cuando una pequeña punta de chakra sirvió como su única advertencia. El genin saltó hábilmente sobre un corte en sus piernas, plantó su pie derecho en la cabeza del delincuente y salió de la zona de muerte inmediata. Al aterrizar, observó cómo sus dos compañeros de equipo dejaban caer sus respectivos Enge, volviendo a ser clones del hombre de negro. Chasqueó los dientes, irritado por su error de juicio. Un error como ese podría costarle dinero si la situación no fuera una prueba. Dos movimientos rápidos hicieron que sus nuevos cuchillos de trinchera giraran hasta sus nudillos, el chakra del viento explotó a lo largo y más allá con la fuerza de un tornado. Tenzo se permitió una pequeña sonrisa. El chico ciertamente estaba ansioso. Quién sabía, tal vez incluso lo presionarían un poco. Cuando termina una prueba, comienza otra, Uzumaki Naruto. Prepárate, habló Tenzo en tono monótono. No tendrás éxito a menos que vengas hacia mí con la intención de matar.